Buenas tardes a todos, día martes, estamos en nuestro segmento de Diversa en Vivo el día de hoy, ya última semana de mayo ha pasado volando el mes, los días pasan volando, día no sé cuánto de la cuarentena que nos va a vivir 70 y a pico, todos, ¿no? sí, Sí. esta pandemia global que nos tiene a todos en casa. Así que aquí estamos en nuestro segmento de Diversa en Vivo, hoy con un invitado muy especial, que ahora Sí. vamos a estar conociéndolo y bueno, vamos a hacer una breve introducción de quién nos acompaña el día de hoy, pero bueno, sí, como siguen las redes ya deben haber visto ahí su foto. Así es. ¿Cómo están? Un gusto de estar junto a todos ustedes. Vamos a dar un poco de informe porque tenemos unas cuantas informaciones que han ido surgiendo en este momento. Saludamos a todos ustedes que siempre nos siguen los martes y jueves. Pues ayer, se lanzó esta invitación al lanzamiento que hoy finalmente se ha promulgado esta ley en Puerto Rico o Costa Rica, perdón, Costa Rica, que es el país que ha estado trabajando intensamente para sacar esta normativa, una ley que finalmente se hace realidad para todos los activistas que han estado trabajando intensamente en estos años en una lucha constante con pues las instancias pertinentes y sobre todo de sensibilizar y llegar a toda la población. Y finalmente hoy se celebra este día donde pueden casarse parejas LGBTs en este país. No solamente se hablaba de una perspectiva económica para favorecer el país, pero sobre todo tiene que ver con estas construcciones de estas familias que siempre han existido, pero que a partir de esto se valida legalmente, en el sentido de que hoy pueden tener un seguro de vida, pueden adquirir otros tipos de beneficios importantes estas parejas que se casarán en adelante. Así es, bueno, Costa Rica se convierte en el primer país de Centroamérica en legalizar el matrimonio igualitario, así que es un gran paso más en pos de la igualdad, de lograr una sociedad más justa e igualitaria, donde todos tenemos los mismos derechos. No se trata de privilegios, sino de mismos derechos para todos y todas. Así es. Y otro anuncio más que tenemos para todas y todos es que pues estamos ya camino al 28 de junio, estamos a un mes exactamente y hemos lanzado una convocatoria que participen y sean voces y portavoces justamente de estos derechos que se están construyendo en Bolivia, sobre todo. Queremos invitarles a que escriban sus pancartas. Hemos lanzado esta convocatoria con un link donde pueden escribir su texto o mandar una fotografía con ya el arte diseñado, toda su propuesta ya hecha, armadita, para subirla justamente ese día donde todos vamos a participar en esa marcha virtual. Así es. Bueno, sin más, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Rodrigo Bellot, director de cine, guionista, director de casting, productor. Nació en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en 1900. Y bueno, es una persona joven, así que no vamos a decir 1900. Le vamos a preguntar a él si quiere decirnos la edad. Sí. Participó de Teatro de los Andes justo antes de recibir una beca para estudiar en Ithaca College, Estados Unidos, de donde se gradúa con la licenciatura en Historia del Arte y Cine y Artes Visuales. A los 21 años fue uno de los 5 nominados por la Academia de Ciencias Cinematográficas de Hollywood para un Oscar a la mejor película estudiantil. Representó a Bolivia en más de 60 festivales de cortometraje del mundo con sus cortos Forlorn, Destierro y Sexo, habiendo ganado una decena de ellos. En 2003 presentó su ópera prima Dependencia Sexual en el Festival de Locarno, Suiza, donde gana el premio de la crítica internacional. Ganadora de 10 premios internacionales y aplaudida en 57 festivales y muestra de cines en 33 países, incluyendo Berlín, Rotterdam, Toronto, AFI y Telluride. Wow, no le vamos a leer todo, le vamos a preguntar Sí. todas esta biografía grande que tiene y que en las siguientes preguntas que vamos a lanzar, le damos la bienvenida, las buenas noches aquí, ya amaneciendo en otro lado del mundo, a Rodrigo Bellot. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido.
Gracias, chicos. Qué honor estar con ustedes y de verdad que me encanta que me hayan invitado a lo que están haciendo. Yo los sigo hace rato, como le decía Andrés, en Facebook y todas las actividades que están haciendo. Y nada, muy, muy honrado de estar acá. Son la 1 de la mañana en Ámsterdam. Aquí es donde estoy, donde me agarró la cuarentena. Ya vamos a hablar de eso. Pero yo feliz de poder compartir con ustedes y con toda la gente que nos está escuchando. Hablemos justamente de esto, de la cuarentena. ¿Cómo estás viviendo? Sé que te pescaron en medio camino, bueno, no en medio, ya ha llegado, pero a punto de estrenar en un momento importante. Si nos puedes contar, si quieres contarnos un poco tu situación y cómo la estás pasando pues, este tiempo. ¿Cuánto tiempo estás además en cuarentena? Yo venía la película que acababa de terminar y estrenar en Bolivia el Ajá. año pasado, se llama Tu Me Mank. Y bueno, la película estaba programada para abrir el Festival LGBT de Ámsterdam, que es un festival muy, muy potente, Okay. que comparte programación con Bruselas, con Bélgica. eh, y bueno, y no solamente eso, sino que nosotros abríamos el festival y además habíamos vendido los derechos de la película para estrenarse en cines en Ámsterdam. Entonces era un combo, me traía como invitado especial. Yo llego un, un 11 de marzo y la primera era el 12 y el 12 mismo se canceló todo. La Wow. gente entró en pánico, prohibieron las agregaciones de más de 100 personas en ese momento. Evidentemente cancelaron el festival y yo en menos de 48 horas no pude salir del país ni regresar a Nueva York, de donde vivo hace ya 22 años, y mucho menos a Bolivia, que también cerraron las fronteras. Y al final me quedé, ya voy por la 11ª semana aquí en Ámsterdam. Ni me la soñé, ¿no? Pero la verdad es que entre toda la gente que está viviendo una situación tan difícil, me saqué la lotería. Estoy en un lugar muy cómodo, donde ha habido la pandemia, el virus ha golpeado muy, muy suave, donde se ha controlado bastante bien, donde hay poco peligro. Así que estoy más que nada atento a mi gente en Bolivia y a mis amigos y familiares en Nueva York, que la están pasando muy mal, ¿no? Así es, sin duda un tiempo bastante complicado, además, más si estás lejos y lejos de la gente que amas y quieres, ¿no? Cuéntanos un poco, Rodrigo, ¿cómo empiezas en el mundo del cine? ¿Por qué se vuelve esta tu pasión? Bueno, yo siempre fui fanático del teatro, y yo empecé a los 11 años y todo es un cierre muy, muy gracioso porque yo empecé a los 12 años se estrenó la obra El diario de Ana Frank en Casa Teatro en Santa Cruz de la Sierra con René Hogestein. Y yo tenía 12 añitos y yo hacía el personaje de Peter. Y ahora llevo 11 semanas, pasando una vez a la semana cuando voy al súper, paso por la casa de Ana Frank, la verdadera. Ah, Y es full qué suerte, circle, ¿no? círculo Claro. completo. Y claro, yo tuve una pasión por el teatro desde muy chico y a los 15 años me uní al elenco de Teatro Los Andes con César Brí, que sigue siendo otro de mis maestros y uno de los hombres que más admiro y que me ha dejado todo su conocimiento. Y cuando a los 17 años, como decías, me, 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 me voy a Nueva York, estudio arte y cine, con miedo mis padres tenían miedo de que el cine no me dé de comer y que sea una profesión peligrosa para mi bienestar y mi futuro económico. Eh, y tengo, como te digo, la suerte, y como dijeron ustedes, de que a mis 20 años me nominan a este premio Oscar a Mejor Película Estudiantil y de repente mi carrera como empieza a tener una visibilidad internacional y me doy cuenta que sí, de repente creo que es posible vivir de esto y tener éxito a pesar de ser boliviano, que es lo que todo el mundo me decía, mis profesores, mis amigos: no te va a ir bien, no hay referentes bolivianos. Y a lo largo de esto, estoy hablando del 98, el año 99,
Hasta ahora ha cambiado tanto el cine nacional y ahora somos tantos los que estamos haciendo cine y reconocido internacionalmente, ganando premios. Ya somos varias decenas de directores y directoras que están haciendo cine internacional. Entonces, yo muy privilegiado de haber empezado mi carrera con buen pie y vengo haciendo cine ya 22 años, ¿no? Recién Tumemank fue mi película número 13, mi película número 5 como director y llevo 5 años ya de mi vida metido en este proyecto que es Tumemank, que es un proyecto muy personal que empieza con una obra de microteatro que hacemos con Eduardo Calla en La Paz, que era una serie de obras sobre el amor, y yo introduzco la posibilidad de hablar del amor de un padre cuyo hijo se ha suicidado porque tenía miedo a que no lo apoyen y no lo quieran por ser gay. Y desde eso vi la recepción del público, se convierte en una obra ya más grande de una hora y 20 minutos que se presenta en Santa Cruz el 2015 con Carlos Valverde y con un actor cochabambino extraordinario que se llama Fernando Barbosa. Y con 30 chicos en Santa Cruz, en un momento en que me dicen que no se va a animar ningún cruceño a ser de gay y mucho menos a hacer desnudos y hacer una obra pro gay y con todo lo controversia que tenía la obra, y a sorpresa nuestra la obra tuvo mucho éxito en Santa Cruz. Se publica con La Hoguera, publicamos el libro que es la obra de teatro para hacerla llegar a los colegios, porque de repente empieza a haber como una bola de nieve de que la obra genera conversaciones públicas y privadas en casas, en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, y empieza a salir del closet chicos en el colegio, en la universidad. Hay una chica trans que empieza a hacer bulla en la universidad privada, en la UPSA, y empieza a demandar que se la trate como el género que ella quiere, que ella sea designado de alguna manera. Y claro, hay un debate y nadie sabe hablar, nunca se ha hablado públicamente de esto, y nos llaman a nosotros a contar nuestra historia. Teníamos muchos actores que eran sobrevivientes de suicidio. Nuestros actores empiezan a salir del closet también públicamente y se convierte en una especie de bola de nieve que luego, cuando vi que el arte puede realmente cambiar sociedades y cambiar la vida de una persona a la vez, y que tiene el cine en particular y el teatro, esta gran potencialidad de acceder a masas, ¿no? Me doy cuenta de la responsabilidad que tiene uno como artista en este país, que tiene uno como artista que tiene una voz pública de hablar justamente de minorías, y de hablar justamente de la gente que no tiene una voz o que tiene miedo de alzar la voz o de expresarse. Entonces decido convertir la obra de teatro en una película que terminamos de filmar el 2018 y se estrena en Bolivia en agosto del 2019, y que a sorpresa muestra Bolivia nomina para el Oscar a Mejor Película Extranjera, y somos la película nominada por Bolivia a los Goya y a los premios Platino, lo cual me dice de que desde que empecé yo a hacer este proyecto, cuando todo el mundo tenía miedo, no teníamos sponsors, no teníamos nadie que nos quiera apoyar, hasta 5 años después, cuando la película se estrena, Bolivia cambió, ¿no? Y de pasar a ser una vergüenza, somos un orgullo, ¿no? Por lo menos el que Bolivia nomine una película abiertamente LGBT, con actores trans, con actores abiertamente gays, con un director abiertamente gay, es bastante reconfortante saber que tu país te apoya. Y siempre he dicho en todas mis presentaciones, eso tiene que ver con la labor de cientos de personas que no han tenido nada de reconocimiento y nada de gloria, que vienen trabajando desde activistas como ustedes, padres de familia que no le han dado la espalda a sus hijos, ¿no? A pesar del miedo, a pesar de la violencia, a pesar de lo difícil que es, y cientos de personas que vienen haciendo una lucha y vienen haciendo cambios pequeños, específicos en sus comunidades,
visibilidad de gente como ustedes que han tenido el coraje de decir somos LGBT, somos pareja, y están mostrando un ejemplo que rompe paradigmas de esta figura LGBT que se muestra negativa, pervertida, y creo que el país ha cambiado tremendamente gracias a todos ustedes y a toda esa gente que viene haciéndolo en silencio. Entonces yo simplemente sumo mi trabajo a ese movimiento y aporto desde mi lado, desde mi experiencia que ha sido la película, la obra de teatro. Y ahora me tocaba en realidad compartir la película con el mundo entero. Teníamos un tour por Australia, estábamos invitados a abrir en Jerusalén, que iba a ser muy interesante. Yo escogí particularmente estar en ciudades muy, muy difíciles, donde sabía que, A por un pesar de lado, que, Ámsterdam muy bien, pero, a pesar que perdón. hoy, a pesar que hoy Israel también tiene una ciudad que es bastante gay friendly, ¿no? Que está en medio de toda la guerra, pero está sucediendo cosas a nivel de cine también, ¿no? Es Total, muy total. interesante, ¿no? Cómo hay contradicciones en Pero tiene términos. un festival LGBT muy potente también y nos invitaron con la película. Estábamos en Guadalajara, en México, que también es un país muy contradictorio. Por un lado, muy abiertamente, lo estamos viendo en Netflix, sus series son abiertamente gays y están proponiendo cosas muy interesantes, pero al mismo tiempo hay mucha todavía violencia y todavía mucha homofobia, transfobia, bifobia. Y claro, es el momento para hablar de esto, ¿no? Lastimosamente se han cancelado todos los festivales donde estaba programado estrenarse Tumemank, y ahora estamos viendo qué va a pasar para ver cómo podemos hacer que Tumemank tenga una vida virtual o de streaming. Estamos en negociaciones con un par de personas y compañías. Espero que al final de todo esto haya una luz, porque la verdad es que en una película así yo prefiero que tenga accesibilidad a toda la gente antes del... Y creo que también va a cambiar mucho esa idea del glamour del teatro, la sala, y creo que ahora la cosa es mucho más inmediata, mucho más personal, mucho más íntima y mucho más global. Entonces, más que nunca, el cine y el arte, el teatro, tiene acceso a todas las casas, como estamos haciendo ahora, ¿no? Así Y es, más que nunca es nuestra voz necesaria, creo yo. así es, así es. Bueno, primero le mandamos un beso a toda esa gente que te dijo que no ibas a poder, que no ibas a llegar, ni nada de eso. Gracias por ser impulsores, un besito, un saludo desde donde estás ahora. Y Me en base a encanta. eso, esta pregunta de, bueno, ¿cuáles son los desafíos que existe de hacer cine en Bolivia? Exactamente. Bueno, ahora estamos viviendo un tiempo bien difícil justamente porque los más afectados, digo yo, entre todo un país que tiene muchos afectados, somos los trabajadores del audiovisual, porque no tenemos un apoyo gubernamental al ser contratistas independientes, no tenemos un sueldo, no dependemos de una empresa, no estamos en plantilla. Entonces eh, mucho de nuestro trabajo es autogestionable. Entonces creo que los actores, los artistas y los directores están muy afectados. Recientemente se había presentado una posibilidad que podía poner en el mapa internacional al cine boliviano, que era estos fondos que se plantearon del PIU, donde se estaba financiando casi 80 proyectos cinematográficos entre documentales, cortos, bolivianos, y que iba a marcar el principio de un boom jamás visto en la historia de Bolivia, y todo eso se vio Afectado. paralizado indefinidamente. Hay otro fondo que salió, que era la de cine, que también se vio afectado por esta pandemia y que estaba a punto de salir y que iba por lo menos a ayudar a un par de personas más. Así que estamos viendo cómo podemos salir de este momento. Sin embargo, también es el momento para hacer las cosas, de reinventarnos, ¿no? Y volver a lo básico y a las películas de bajo presupuesto,
y estoy viendo también con directores y productores en Hollywood, en grandes industrias en Europa, que están volviendo al cine independiente, donde más experiencia tenemos nosotros, ¿no? El hacer cine sin recursos. Ellos no saben hacer cine así. Y dada los protocolos de la post-pandemia, donde te requieren tratar de tener menor cantidad de equipo humano y menor cantidad de locaciones, de repente la experiencia que tenemos nosotros es muy válida, ¿no? Y creo que ese es un lado positivo que hay que explorar. Y yo sé, por ejemplo, tengo varios amigos que enseñan cine en Columbia University y en NYU, y de repente los chicos que se tenían que graduar y tenían que hacer un corto, que estaban haciendo cortos con 5, 7, 10 locaciones, con persecuciones de coche y todo, y ahora ¿qué hacemos? Y los profesores les han dicho, ahora hagan películas en su casa, con su novia, con su novio, y listo, ¿no? Y con su celular, ¿no? Porque y no tenemos acceso a cámaras, agarren el celular y empiecen a trabajar, A lo ¿no? tic. Y claro, y de repente se va a dar un nuevo, van a salir nuevas ideas. Yo creo que la necesidad siempre ha sido la gran hereje de la inventiva, ¿no? Y creo que es lo que hay que apostar por eso. Así es. Hablemos un poco de los trabajos que has hecho en cuanto a cinematografía se refiere y de estos productos que sin duda han empezado a marcar estos grandes hitos en el cine boliviano, dentro de, digamos, estos grandes cineastas y se llaman los nuevos directores, digamos, entre comillas, y ahí apareces tú como uno de esos nuevos directores que empiezan a refrescar un poco el panorama de cineastas bastante consagrados y además criticados por muchas situaciones que las conocemos en el contexto boliviano y que no vamos a entrar a lo negativo, vamos a entrar más bien a lo positivo y que creo que desde ahí hay que concluir siempre. Rodrigo, hablemos justamente de, por ejemplo, este proyecto que también tiene una u otra manera raíz de este proyecto que nos has hablado de Tumemank, es dependencia sexual. Justamente ya en el 2007, ya han pasado bastantes años, son 2003 años, se estrena. 2013. 3. Wow, ¿ves? Entonces ya, bueno, viendo un poco las redes, decía otra fecha, pero no importa. 2003, mira, son 17 años de esto, entonces Sí. ha pasado bastante Yo tiempo. tenía Sin 24, o sea, embargo, ya introducía suma. temas importantísimos, ¿no? Y cuéntanos un poquito esta primera filmación, un poco, ¿qué te representa después de 17 años? ¿Cómo miras a este proyecto hoy en día? Sí, no, hablando justamente de eso, ¿no? Los cambios que te plantea, yo siempre, y por eso quizás también es imposible hacer cambios sin que ofenda a ciertas personas, ¿no? Cuando yo planteé hacer dependencia sexual, yo hice una película con digital, con 2 camaritas, en un momento en que el digital era mal visto, ¿no? Y considerado cine con C minúscula, ¿no? Y el cine en Bolivia tenía esta gran historia que venía del celuloide, etcétera, etcétera. Y de repente esta peliculita hecha por chicos de 20 años, yo tenía 20 años cuando hice Tumemank, el año 2000 empezamos a rodar, nos tomó 4 años terminar la película, el 2003 se estrena en septiembre en Bolivia, y también es la primera vez que Bolivia me manda la película como a representar a los Oscar a Mejor Película Extranjera, y manda una película digital hecha con camaritas, como mucha gente me criticó, me dijo, no tiene ni trípode, ¿cómo va a ser película? Y literalmente no teníamos trípode, era todo cámara en mano, todo con actores completamente nuevos, chicos de 16 años, entre ellos teníamos un Pablo Fernández, un Carlos Recabado de 16, 17 años, y nadie que tenía nada de experiencia, entonces, claro, fue algo sorprendente, pero más sorprendente fue, como leías hace rato, ¿no? El recibimiento que tuvimos internacionalmente, ganamos Locarno, ganamos un montón de festivales internacionalmente,
y me posiciona a mí de repente me veo en la academia en Hollywood presentando Dependencia Sexual a mis 24 años. Ya tenía cuando se estrenó en febrero en Estados Unidos del 2004. Y claro, no podía entender lo que estaba pasando, ¿no? Estaba demasiado chico yo para entender el acceso que tuve en ese momento. Tuve acceso a un mundo de hollywoodense que me pareció muy feo en ese momento, y me regreso a Bolivia y me llama un amigo entrañable y me dice, armemos una escuela de cine, y así surge La Fábrica en Cochabamba, el 2004. Y me voy a vivir a Cochabamba y nos dedicamos a contar historias de cómo hicimos nuestras películas y compartir pasión que tenemos por el cine con un montón de chicos que se animaron a estudiar ahí. Y de ahí de ese ejercicio colectivo, sale el ¿Quién mató a la llamita blanca?, que también se estrena como una película que queríamos hacer a manera de darles experiencia a nuestros alumnos de estar en un rodaje, ¿no? Y es un experimento que hacemos con muy poco dinero y se convierte en una de las películas más taquilleras de la historia del cine boliviano, amada y odiada por muchos, y que ya se ha convertido como un referente también, ¿no? Sin querer queriendo. Y de hecho, también yo fui muy controversial cuando pasó eso, porque llevamos 11 semanas en cine y tuvimos que sacar la película de las salas porque la película se hizo completamente pirata en todos lados. No había API Video ni flota que no muestre la llamita blanca, ni chicharronería, ni pollería en Bolivia que no muestre la película. Era Jackie Chan y la llamita blanca. Y yo decía, qué maravilla, ¿no? Mis productores estaban furiosos. Yo decía, no, hay una frase que a mí me encanta. Claro, no, y una frase que me encanta de Facundo Cabral que dice, procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, porque cuando se llega al pueblo, lo que se pierde en gloria se gana en eternidad. Claro, qué lindo. ¿No? Claro, además que de una u otra manera el cineasta contribuye ese paso, ¿no? A veces se lo ve elitista, se lo ve, pero es que tiene un montón de dinero y es el que gana muchísimo porque es heredero de una familia que tiene mucho dinero y que sus papitos, como dicen así, les han heredado mucho y pueden hacer películas, ¿no? Y en este caso tú has como roto esa perspectiva de una u otra manera, porque como tú dices, te juntaste con amigos, empezaste haciendo cosas en ese ejercicio justamente de construir tu mundo, tu realidad y tu contexto, ¿no? Y hacer un cine sustentable y un cine barato, con las cámaras que teníamos acceso, con los actores a los que teníamos acceso, donde hacíamos lo que se podía con lo que se tenía. La única contribución que he tenido de mis padres ha sido con Dependencia Sexual. Mis hermanas y mi mamá hacían sándwiches para el set. El cariño. Mi padre hacía churrasco porque era el parrillero oficial del elenco, y ese es el apoyo que recibí de mis padres, y ya es un grandísimo apoyo, ¿no? De que te pongas a tus padres a hacer sándwiches a las 2 de la mañana para tu elenco, es realmente extraordinario, ¿no? Entonces, y bueno, mi casa era así, parecía hacinamiento de actores y y de microfonistas y atrezo y todo, pero siempre fue así mi casa, y continuó siendo así, y mi familia es muy fanática del cine, entonces. Y bueno, La Llamita Blanca se convierte en su momento en una película muy controversial, pero también muy, muy querida. Hablemos un poco de la película, Rodrigo, justamente, porque siempre se habla de que el segundo producto, la segunda película es mucho más difícil porque tiene que competir con la primera. Un poco cuéntanos, porque tú también cambiaste totalmente de contenido, porque muchos cineastas siguen fielmente a lo que van construyendo
en el camino, ¿no? De una u otra manera, en contenidos y demás, ¿no? Es como una secuencia, y tú rompes un Claro. poco, te vas a hablar de otra cosa, haces comedia, empiezas a mostrar el costumbrismo o la identidad boliviana de una u otra manera, y mostrando las estéticas hasta proponer el, no sé, mostrar ese contenido que tú lo puedes describir mucho mejor, un poquito para que la gente también contextualice, porque hay mucha gente que también nos sigue y que tal vez no ha visto, y que es de otra generación y no ha visto esta película, y es una buena oportunidad para verla también, ¿no? Y una cosa muy linda, en Argentina se ha vuelto una película de culto, ¿no? Sobre todo en Salta, en Mendoza, en Córdoba. La Llamita Blanca, no sé cómo cruzó la frontera y se convirtió, y yo supe que le enseñaron en la UBA y en la FUC, y es como una película de culto, eh, justamente porque muestra una Bolivia que es realmente de película, ¿no? Eh, Mira, efectivamente fue una película que cambia todo, y yo digo, cuando me ofrecieron hacer la película, era un guión de uno de nuestros alumnos súper talentoso, que era Juan Cristóbal Ríos, y otro de nuestros docentes, que era Álvaro, y era demasiado atrevida, y era como, eh, se metía con todos, y se hacía la burla de todos, y en este afán de, en un momento en que estábamos pasando políticamente, de nadie se ríe de uno mismo, y ese es el peor problema de un país, que no se puede reír de uno mismo. Entonces era también un problema, y todos mis proyectos, sin querer queriendo, han sido muy controversiales en su génesis y muy condenados desde el principio. Entonces nosotros teníamos miedo que la gente nos cuelgue de los huevos, ¿no? Con la Llamita Blanca, porque realmente nos metemos con todos los expresidentes, nos metemos con todo, con Miss Bolivia, Mr. Bolivia, con todos, ¿no? Y la idea de Gary Sandoval, que es un personaje tan querido de la comedia boliviana, de interpretar creo que interpreta como 40 y tantos personajes del haber popular, desde la Parapita hasta la señora del mercado de Cochabamba, de la chicharronera, del orureño en su bici, y tiene todos estos aspectos del día a día de Bolivia. Yo tenía mucho miedo, ¿no? Y gracias a Dios teníamos detrás un gran productor, que era el productor de Estación Central, Donald Rambo, un italiano loco que ha impulsado el cine latinoamericano, brasilero, y estaba fascinado con Bolivia, y quería invertir en que Bolivia se convierta en la nueva plataforma del cine internacional. Que en paz descanse, fue una de las pérdidas más grandes que hemos tenido. Es un hombre que apoyó muchísimo el cine boliviano, murió hace un par de años. Eh, y él fue el que nos animó a decir, no tengan miedo, chicos, o sea, para hacer un omeleta hay que romper huevos, decía él, ¿no? Y que se ofenda, pero tienes que romper los huevos, ¿no? Entonces, de ahí salió y también yo tenía mucho miedo, ¿no? Porque en ese momento yo acababa de hacer una película que hablaba de adolescentes, que hablaba de cuestiones sexuales, que era lo que yo estaba en ese momento, como un joven de 20 y tantos años, lidiando con mi propia sexualidad, ya de manera pública, pero sin salir del closet públicamente. Eh, y yo le dije, no, creo que esta no es la película que yo debería dirigir, debería ser alguien diferente, y yo no tengo mucho en común con Jacinto y Domitila. Y me dice, pero encuentra un ángulo desde el cual quieras hablar, ¿no? Y a mí me fascinaba esta idea de esta mujer indígena, esta cholita que por amor es capaz de hacer cualquier cosa, y que al contrario tiene la capacidad de disfrazarse y mimetizarse para pasar, y que nadie la lastime, y que tenía y era una super, y digo, esto es lo que hacemos todos los hombres y mujeres LGBT en el país, ¿no? De construir estos personajes para que nadie nos haga nada, y al final siempre salimos con la nuestra y supervivimos. Y esta superviviente mujer indígena, de repente dije, uff, Domitila soy yo, ¿no? Así, ¿no? Se convirtió como
quiero ser como Domitila cuando sea grande, ¿no? Y a partir de esa conexión fue que me enamoré del proyecto y me animé a escribir la película. Entonces, para mí es una película que habla de la otredad, una película que habla de ser diferente y lo habla desde un punto de vista que ser diferente es tu superpoder, ¿no? Y ellos se consideran unos héroes y ellos se consideran superhéroes, ¿no? A su manera rara que tienen ellos. Y en esta comedia oscura, absurda, encontramos también una manera de criticar cosas que todavía siguen siendo puntuales hoy en día con lo que hemos vivido hace un par de meses y que nos muestra una Bolivia que no ha cambiado mucho en estos últimos 15 años que tiene la película. Se estrenó en el 2005 la película, imagínate, ya cumplimos 15 años del estreno de La Llamita Blanca y mucho de lo que está pasando en política hoy en día se habla en La Llamita Blanca y uno dice, wow. No se repite, ¿no? Muchas Sí, cosas. somos cíclicos los seres humanos y no aprendemos la lección jamás. Sí, sí. Qué bueno entrar en eso justamente, porque después ah, nos hablas un poco sobre el teatro y vuelves un poco al teatro también. Cuéntanos esta experiencia de justamente hacer Tumemang en una obra de teatro. Nos diste un poquito ya de los éxitos que tuviste, pero ¿qué significa este otro mundo del teatro, de las escénicas en realidad, donde hay otro tipo también de sensación de trabajo, además, que es muy diferente al cine, que tiene otra manera de trabajo, de relacionamiento y por supuesto también de conexión con el público, que es otro también. Total, mira, yo tuve siempre una deuda pendiente con el teatro, yo hice mucho teatro de joven, con Casa Teatro y con Teatro Los Andes, eh, y es algo que no tiene comparación, ¿no? Es esa adrenalina donde todo puede salir mal o se produce un estado de mágico donde las cosas funcionan y estás en una conexión espiritual con el público en ese momento, en ese instante, que no se puede grabar, no se puede registrar, no se puede repetir. Entonces, y la frustración que tuve en ese proceso de post de Amita Blanca, me dediqué a hacer casting y me alejé de Bolivia y empecé a hacer trabajos súper grandes internacionalmente en Europa y en Estados Unidos. Trabajé con Soderbergh, hice 2 películas con Benicio del Toro, con Matt Damon, y de repente con mi carrera se desvió de lo que yo quería hacer y estaba a la merced de otros directores. Tuve la suerte de trabajar con grandes directores, ganadores de Oscar, ganadores de Goya, Isier Boyaín, cuando hice también La Lluvia con Gael García Bernal, pero eh, yo he tenido esta deuda pendiente con el teatro hace tiempo, ¿no? Y fue con Tumemank, y que un proyecto cinematográfico te toma entre 2 a 5 años en realizarse, entonces es súper ingrato, ¿no? Como el nivel de paciencia hay matrimonios que duran 3 veces menos lo que dura un proyecto cinematográfico. Entonces, uno dice cómo carajos hace para mantenerse enfocado y no perder, no tirar la toalla y no perder la fe en el proyecto. Y la verdad es que estaba muy cansado con el cine y esos procesos largos y es otra cosa con teatro donde es ahora y empiezas a actuar y el público tiene la sensación es instante, ¿no? Claro. Y eso quería, ¿no? Quería algo más Y en inmediato cada y esta función debe ser invitación. diferente, ¿no? También, ¿no? ¿Perdón? En cada sesión, en cada puesta de la obra, es una sensación también diferente. Muchas veces Total. Un llevan. amigo me dice que es como enamorarse de una persona diferente todos los días, ¿no? Y sentir ese vértigo y esas mariposas en el estómago todos los días. Y no tiene precio, ¿no? Entonces, cuando me invita Eduardo Calla, me costó porque primero nunca había dirigido una obra de teatro yo y nunca había eh,
escrito dramatúrgicamente una obra de teatro, ¿no? Había escrito películas, para entonces ya había hecho varios proyectos, ya había hecho 10 películas, varias como productor, varias como director y varias como escritor, pero nunca en teatro. Le tenía mucho respeto. Y creo que el hecho de que si en ese momento me hubiera metido a trabajar con actores famosos, de teatro famoso, hubiera sido más difícil, pero como nadie quiso hacer los papeles y me dijeron es imposible que encuentres, y dije, bueno, entonces no debo buscar actores, debo buscar jóvenes que como yo tienen una urgencia de contar esta historia. Y así fue como me empiezo a conocer una comunidad de chicos LGBT, muchos sobrevivientes de suicidio. Hay uno de ellos que incluso, y nunca voy a decir quién, pero yo conozco saliendo de la clínica del intento de suicidio. Wow. Eh, y, y claro, no se compara esa urgencia de tener algo que decir con es un papel más que voy a hacer, ¿no? Entonces se convirtió en una misión más que una obra de teatro, se convirtió en algo que no teníamos que dejar y no íbamos a dejar que nadie nos pare y nadie nos censure y nadie... Y la obra se hace literalmente con mi productor en ese momento era Carlos Rocabado y yo, y entre los dos hicimos, pagamos la obra de nuestro bolsillo, con la esperanza de que teníamos pagado, en un principio nos dio como auspicio el teatro y luego nos quisieron cobrar por adelantado porque vieron que no teníamos publicidad, que no teníamos afiche, que no teníamos nada y dijeron, ah, no, no, nosotros no nos pagan por adelantado. Entonces, toda la plata que tuvimos fue para poner al Facebook y para poner al pagar el teatro por un día por adelantado. Y dijimos, bueno, por último, que sea esto para las familias de los chicos que están actuando y para los amigos y para eso. Y llenamos la primer sala, era una sala de 600 personas ese primer día y era un solo día. Y Claro. al día siguiente la gente empezó a pedir y querer venir y querer venir y al final estuvimos casi 4 meses en cartelera, y se dio esto que es inédito y a lo poco tiempo empezamos a recibir llamadas de distintos países para comprarnos los derechos de la obra y ahí entre una de esas llamadas llega una productora de Broadway que nos compra los derechos de Tumemank, que de hecho ahora tenía que empezar la preproducción de Tumemank Broadway y ahora Broadway se ha parado, creo que de los que más Totalmente. afectados están hasta el 2021, ¿no? Ok. Eh, entonces, claro, ha sido un viaje realmente extraordinario, pero lo más lindo es eso, ¿no? Es cada que ellos subían al escenario, y no estaban actuando, cuando subían y estaban 30 chicos llorando en escenario cuando se enfrentaban al padre y al miedo al rechazo del padre, no estaban actuando, ¿no? Y otra cosa maravillosa que al final de la obra, Carlos Valverde, que era el actor, me decía, llega un momento en que mi monólogo final no me logro, me distraigo porque escucho el sollozo de los chicos Claro. ahí abajo, ¿no? Y es un sollozo real y no puedo parar de llorar, eh, porque me afecta emocionalmente de una manera que no necesito ni siquiera memoria emotiva ni hacer ningún truco. Es tan fuerte escuchar a estos 30 chicos llorar todas las noches y al público llorar todas las noches que no es como un ¿cómo se llama? Cuando tienes esto en los músicos que tienen el retorno eh, emocional que va directo al corazón, que era extraordinario. Y eso me cambió la vida, ¿no? Eso me hizo darme cuenta que lo que estaba haciendo tenía mucho más que ver con mi misión en la vida, con mi yo espiritual, con mi paz interior, y que con hacer dinero o con tener fama o tener buena crítica o tener aprobación. Y para mí el éxito lo mido ahora con la felicidad y la estabilidad emocional de estos chicos que han logrado transformar sus vidas a partir de esta oportunidad, ¿no?
Eso para mí es, yo me puedo morir tranquilo mañana, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, primero le mandamos también un beso a los del teatro, que es importante no cobrar por adelantado y apoyar a las producciones nacionales. Sí. Bueno, otra de sus actividades incluye ser guionista y director de casting. ¿Qué conlleva realizar estas actividades? Además de ser director, ¿no? Obviamente. Bueno, ya no hago casting, pero fue una etapa muy linda de mi vida donde aprendí muchísimo, como te decía, porque sale todo esto de que me invitan. Benicio del Toro vio Dependencia Sexual en Berlín y él en ese momento estaba haciendo Che Guevara con Terry Malick, el director de El Árbol de la Vida, con Brad Pitt. No sé si han visto esa película, y también hizo Pocahontas, A New World se llama. Eh, y era uno de los grandes directores de cine, sigue siendo uno de los grandes directores de cine, ya lo maté, así. No, sigue vivo, Por por favor, y sigue vivo y coleando y haciendo películas todos los años, así que, Más bien y me no. invitaron, Ah, bueno. perdón, Seguí, adelante. No, dale, dale. y me invitaron, estaba yo con Dependencia Sexual en Berlín y en un hostal, así bien baratito porque no tenía eh, plata, y en ese momento me llegan, me dicen en el hostal, tienes una llamada, y cuando veo me dicen, hola, te habla Terrence Malick, y me río, le digo, ah, qué chistoso, hay un director muy famoso con ese nombre, y me dice, no, no, soy yo, ja, 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 pum, le colgué, no, dije, es una broma. Claro. No. Y me vuelve a llamar y me dice, no, 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 de verdad que soy Terrence Malick. Le digo, no, ya no moleste, ¿quién eres? No, me llamo Terrence Malick, soy director de cine. Y digo, bueno, ya te voy a seguir ¿qué quieres? No sé, ¿no? Y Ah, él, no. Y me dice, ah, quiero invitarte a cenar, me habló Benicio del Toro de tu película. Y yo, no, dale, ya, ¿cuándo? Te invito a cenar con mi esposa y con Benicio a Potsdamer Platz. Yes. Ok, ya. Y fui así solo por la curiosidad de si había, en esa época estaba muy de moda Pranked con Ashton Kutcher, sí, claro. ¿no? Ese- Y dije, esto debe ser algo así, digamos, ¿no? Y como Me van estaban a en el sorprender Festival con de algo. Cine, ¿cómo? Me van a sorprender con algo. Con alguna... Sí, algo así le están haciendo, y bueno, ya yo soy el boliviano boludo que cayó en la trampa, ¿no? Y cuando llegué estaban en la mesa Benicio y Terry Malick, y ahí sí como... Y en ese momento me cuenta la historia de que querían hacer Tumbermank y que querían hacerla con actores bolivianos y que querían volver hasta esto real que tenía mi película, que les había gustado mucho. Y lo digo, bueno, yo no soy director de casting porque no hay directores de casting en Bolivia, y yo lo que hice fue contratar a chicos que conocí en mi calle porque no hay actores profesionales de esa edad y no hay directores de casting, no hay agencias de actores, y no hay esa industria en mi país, pero no lo podría hacer profesionalmente. Me dijeron, no, no, justamente por eso, porque queremos actores naturales, que eran reales, ¿no? Y dije, bueno, a ver, trabajar con ganador de Oscar y con Benicio del Toro, me invento, como eso es lo que tenemos los bolivianos, ¿no? Que ya, 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 así no, que voy a ver qué hago, a ver si el camino a mi casa encuentro un libro que diga cómo se dirige un casting, así no, googleando, ¿no? Y esa es, luego Terry salió del proyecto y entró Steven, y logré meter 11 actores bolivianos en el rodaje, en papeles principales, con Benicio, y les gustó mucho el trabajo, y les gustó mucho la calidad de los actores bolivianos. Entre ellos estaba Jorge Arturo Lora, Cristian Mercado, Roberto Guillón, que en paz descanse, otro actorazo, un hombre maravilloso. Y claro, me dicen, oye, tus actores bolivianos están increíbles, ¿quieres hacer el casting de Puerto Rico? Y yo, ok. Y me mandan a Puerto Rico a hacer el casting de la película en Puerto Rico, y luego me mandan a México a hacer el casting de la película en México, y luego a Portugal, y de repente como terminó haciendo el casting de toda la película. Eh, Porque realmente yo hacía preguntas a los actores en lugar de buscar gente bonita, ¿no? O modelos, que es lo que hacían la mayoría de las agencias de casting en estos países. Les mandaban modelitos musculosos, y yo en España me iba
a buscar albañiles ilegales bolivianos que tengan caras realmente bolivianas para que se vea la película realmente auténtica, ¿no? Entonces le da un tinte a la película completamente, y ahí es donde un día aparece Isier Boyain y me dice: queremos hacer una película en Bolivia sobre la guerra del agua, y hemos visto el trabajo que estás haciendo en España y queremos que tú hagas el mismo trabajo. Y me meto en otra locura que es también la lluvia, donde me piden así: queremos un Javier Bardem en términos de, tiene que ser el mejor actor del mundo y tiene que ser un hombre fuerte y de una fortaleza que te hagas pis de solo verlo, pero indígena. Yo así como, ay cabrón, ¿no? ¿Dónde encuentro a este hombre? Y me dedico durante 9 meses a buscar gente en el Alto, guaruras, fisiculturistas, todo, y ahí encuentro a Juan Carlos Adubiri, que es chiquitito, ¿no? Pero cuando hablo con él encuentro una fuerza interior así, y le dije: mira, esto no es Javier Bardem, pero mira esta visión, ¿no? Y me dicen: wow, ¿de dónde salió este hombre extraordinario? Y vamos, y le digo a Juan Carlos: has quedado seleccionado a ser protagonista de una película con Gael García Bernal, y se caga de risa y me dice: no, hermano, esas bromas no me hagas, ¿no? Y me cuelga el teléfono y no me contesta más el teléfono. Entonces tengo que ir 2 veces porque pensó que le estaba engañando, ¿no? Me está timando, ¿cómo me van a contratar a mí? Y hasta que no conoció a Gael García Bernal, él no creía que era verdad, ¿no? Y luego se convierta nominado al Goya, el primer actor boliviano nominado al Goya, y hoy es el actor más cotizado de Bolivia en el mundo, ¿no? No te digo, Rodrigo, que ha sido, nosotros que hemos estado viajando mucho, nuestro amigo de viaje era, nos hemos encontrado unas cuantas veces en los aeropuertos. en los aeropuertos con Juan Carlos, famoso, en todo lado, así. Sí, no, yo he estado en el aeropuerto en Madrid, y la gente le pide autógrafos, ¿no? En Madrid, y es, para mí, de nuevo, es otro orgullo saber que mi trabajo ha logrado darle una plataforma a un talento natural tan grande como es Juan Carlos, y que hayamos visto también para cientos de personas de que no necesitas medir cierta estatura para ser una estrella de cine, y que tu condición de ser indígena o boliviano no tiene ningún factor en contra de tu éxito. Y tiene 2 de las películas más taquilleras de España, Juan Carlos Adubiri, y es realmente un orgullo, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde empieza mi trabajo, y hice otra película también que se llama Contracorriente, con Cristian Mercado, que es una película gay peruana que gana Sundance, al premio de la audiencia, y que es la película peruana para los Óscars el 2008 o el 2009, no me acuerdo. Y nada, he tenido la suerte de escoger proyectos realmente lindos que me han llevado a crecer mucho y trabajar con directores extraordinarios, y luego de casi 7 años haciendo casting, como 10 películas internacionales en distintos países, distintos lenguajes, me llegué a cansar y dije: bueno, ahora quiero regresar a lo que hacía antes, ¿no? Que es dirigir y escribir películas. Sí, y de hecho sí, que era lo mío, pero también perdí la confianza en mí mismo, ¿eh? Es que trabajar con Soderbergh y con Isiar y con todos esos directores con los que tuve, uno se intimida y dice: no, la verdad que lo mío es el casting. Y Steven fue muy, muy generoso conmigo cuando se estrena la película en Cannes, y él me dice: Rodrigo, no te olvides de que tú eres director de cine. Y yo no le entendía a qué se refería, y claro, después de que Benicio gana la Palma de Oro Mejor Actor en Cannes por Che Guevara, mi nombre sale en la película director de casting, me empezó a llover trabajo como director de casting, y yo dije: bueno, mi papá me decía que nunca iba a ganar plata haciendo cine, pues está, ¿no? Un saludo a tu papá.
Pero de ahí que también me distraje de la posibilidad de hacer cine yo como director. Y es Tume Mank, que está basado en una experiencia personal muy dolorosa. Y de hecho, cuando escribí Tume Mank, la película, no me animaba a escribirla yo. Dije, no, yo estoy muy cercano a dirigirla yo, perdón. Y se la planteé a varios directores y me dijeron, no, Rodri, esta peli la tienes que hacer tú. Y bueno, me devolvió esta fe en mí mismo como director y al mismo tiempo el placer de poder dirigir de nuevo. Me devolvió esta pasión que tengo por hacer cine como director y como guionista. Y al poco tiempo de filmar Tume Mank, filmé mi nueva película de terror que se llama Blood Red Ox, Buey Color Sangre, que se tenía que estrenar en cines en octubre y ahora está parada también. Pero nada. Ya la tienes lista. Está listísima, la filmamos el 2019. La terminamos completamente, se terminó en febrero de este año y de hecho también estamos seleccionados a varios festivales donde iba a tener el estreno mundial, que no puedo decir cuál es, pero el festival se canceló y ahora estamos ahí como en el limbo, como todo el mundo. Claro, esperando. Pero lo lindo de esto es que también al poder hacer tanto cine y al poder haber recuperado el ritmo, siento como que he recuperado el ritmo, estoy escribiendo mucho, ¿no? Y estoy aprovechando todo este tiempo en la cuarentena y sobre todo he perdido el miedo de contar historias LGBT y el miedo de entrar en este circuito de, es una película LGBT, por lo tanto no es comercial. Y yo me hice una promesa personal que es que siempre, y lo he dicho siempre que me contratan o viene un productor, digo, cualquier cosa que yo haga, no importa el género, siempre va a tener una mirada LGBT, porque es como yo veo el mundo. Siempre va a haber un personaje LGBT y también va a tener una mirada boliviana y va a tener algún aspecto boliviano porque es como yo veo el mundo. Entonces, siempre y cuando estés de acuerdo con que eso suceda en mis películas, yo puedo hacer lo que sea. Y de hecho, Blood Red Ox es una película de terror, pero el protagonista es gay y nada más, ¿no? No tiene ningún problema gay, no tiene ningún problema de homofobia ni nada, pero el protagonista es abiertamente gay y era una de mis condiciones, ¿no? La película se trata sobre otra cosa, sobre un monstruo y sobre la quema de bosques en Bolivia, pero para mí era muy importante que la gente vea protagonistas gays que no están sufriendo por ser gays, simplemente. Por otra cosa. Así como hay protagonistas rubios, hay protagonistas de pelo negro, hay protagonistas Bajitos, gordos, santos, como fuera. Y hay protagonistas gays, ¿no? Y ahora estoy escribiendo una película que es una historia de amor, nunca he hecho una historia de amor, una película romántica sobre dos hombres de 74 años que luego de la muerte de sus esposas, uno de ellos se queda sin casa y otro lo invita a vivir con él y se enamoran. Y nunca, es algo que no he visto, es algo que se hace muy poco, ¿no? Amor a una cierta edad y mucho más amor gay. Descubrir que eres gay a los 74 años es tremendo y es uno de los retos más grandes que he hecho en mi carrera y estoy en ese proceso de escribir la película y a ver si algún día, como son dos personajes y es en una sola casa, espero que esta película la podamos hacer pronto saliendo de la pandemia. Claro, o dentro de la misma, que tal vez funciona muy bien, ¿no? Claro. O también, claro. Oye, Rodrigo, vamos a leer unos cuantos comentarios que Claro. han ido surgiendo durante la conversación, que vemos cosas muy lindas que te han escrito mucha gente. Vamos a poner, ahí va uno. Ahí Cora Frey dice, amigo bello, qué lindo verte y escucharte. Vamos a seguir, bueno, continúa ella y dice... Ya tenía barba, creo que hablaba de cuando empezaste a hablar de tus inicios. Claro. Sí, a los 15 años ya tenía barba y bigote en el colegio. Cora fue mi compañera de colegio en Santa Cruz. La conozco desde los
12, 13 años, una chica extraordinaria que quiero muchísimo. Un beso gigante, Cora. Roberto Guzmán dice saludos cordiales de Santa Cruz. Hay gente de Santa Cruz que nos está siguiendo. Qué bien. Un gran saludo, ¿eh? Aquí Angie dice, hola Rodri, tantos años amigo, gusto de verte y verles juntos, saludos. Otra mujer extraordinaria. Beso gigante. Alejandra Alarcón pone un corazoncito. Después tenemos Vale. a Cora que dice, tú me man a las plataformas digitales ya, muy pronto en Netflix. Ojalá, ojalá. Y aquí David Aruquipa escribe un texto largo, dice, saludos, Rodrigo, Rodrigo, un gusto verte desde tanto tiempo. Hoy es un día de festejo para Latinoamérica, así lo hemos estado comentando. Desde hoy es legal el matrimonio civil igualitario en Costa Rica. Como ves, para Bolivia esta conquista y qué deberíamos hacer como activistas, artistas LGBTI en nuestro país. Es una pregunta, ahorita la respondes, vamos a seguir leyendo y al final paso respondiendo los comentarios, ¿no? Así es. Paula Saldana dice, gracias Rodri por compartir tus experiencias con nosotros. Gracias, Paula, querida. Dice Joel, no todos los gays son blancos y de élite. Cuando Rodrigo Bellot retrata la diversidad LGBT en su realidad boliviana, es una pregunta, no sé, o es una afirmación, pero igual la vamos a responder. Angie vuelve a decir, yo sí, ha debido ser algún de la comentario. película de la llama blanca. De la llamita. Bueno. Sí. Ya. Después fue maravilloso, habla por todo lo que comentabas de la película, que se veían las charronerías, pollerías. En este momento. Claro, Angie fue parte del equipo de la llamita blanca. Ok. Bueno. Después, sí, acá dice que hizo su tesis como camarógrafa. Bueno, hay unas preguntas, si quieres responderlas, o bueno, tenemos algunas más. Claro que sí. ¿Cuáles eran las qué podemos hacer La como de activistas? David, que hace recuerdo. David, básicamente lo que preguntaba era, bueno... ¿Cómo ves en Bolivia la conquista y qué deberíamos hacer como activistas? Con respecto Mira, al... esto lo hablaba justamente con Andrés el otro día por teléfono, el tema de que a mí me cayó una responsabilidad y me llaman activista en las entrevistas y yo siempre, claro, yo no soy activista, yo soy artista y soy director de cine y más bien lo que estoy intentando hacer desde que noté esta responsabilidad que tengo como artista y esta accesibilidad a la gente y esta cosa injusta que a mí me dan una voz en los periódicos, en las radios, en el cine, mientras que otras personas que vienen haciendo una lucha más dura, más constante, no tienen esa cabida, es unir fuerzas. Entonces lo que yo puedo hacer es utilizar mi plataforma para accesibilizar el trabajo que vienen haciendo cientos de personas activistas por su lado y también saber preguntar qué puedo hacer yo para ayudarlos, porque creo que el trabajo, como te decía yo, cuando a mí me tocó ver mi país cambiado o cambiando, porque todavía nos falta muchísimo, la labor de nosotros como artistas es preguntarles a ustedes qué es lo que creen que se debe. Ustedes están en contacto día a día con gente que es víctima de cosas que nosotros solamente leemos en los periódicos, ¿no? Entonces, saber escuchar, creo que el trabajo más grande de los artistas es saber escuchar, saber involucrarse y saber ofrecer sus plataformas para poder generar este cambio, ¿no? Y a nivel personal, yo en 2014 salí públicamente del closet en TED Talk Santa Cruz y creo que soy una persona que a pesar de que he protegido mi intimidad muy, muy fuertemente, sobre todo a mi familia y a mis parejas, darme cuenta que mi visibilidad se convierte en una potenciadora
oportunidad para cientos de chicos LGBT que primero que creyeron que no se, o les siguen diciendo que no pueden ser cineastas, que no pueden tener éxito internacional, que por el color de su piel o por su nacionalidad o por cualquier razón no pueden tener éxito, y que si yo puedo hacerlo, todos podemos. Y por otro también, como les decía, ¿no? Mientras más personas sean visibles, eh, mostrándose exitosos, estables, mostrando cosas positivas de nuestra comunidad, lo que nosotros podemos aportar a nuestro país, a nuestras comunidades como hombres, mujeres y seres LGBT, desde nuestra diversidad, yo creo que podemos enriquecer tremendamente nuestros países, nuestras comunidades, nuestros pueblos. Entonces, hoy creo firmemente en la importancia de ser visible, en la importancia de, de compartir mi historia, pero al mismo tiempo cuidar, ¿no?, a mis seres queridos, ¿no? Porque también el hecho de que soy una figura pública o que hago cine, yo me protejo mucho, ¿no? Yo no me meto en charlas políticas, no hablo de mi vida personal, y no por hacerme el diva, sino justamente porque tengo hermanas, tengo familia y quiero protegerlas. Y mi aporte viene desde el cine. El resto yo no sé, ¿no? Yo no sé, no me toca opinar como activista ni como político, porque no hago ninguna de esas dos. A pesar de que mi cine es político o mi cine de alguna manera, y más bien ojalá mi trabajo sirva como herramienta para educadores, para activistas, para mostrar perspectivas diferentes. Y esto creo que es lo que yo puedo hacer para cambiar, ¿no? Siempre cuento esta historia maravillosa de Ruth Gainsbourg, la jueza que estuvo procesando el Proposition 8 que pasa Clinton, ¿no?, de revertir los derechos LGBT en determinado momento, y cómo se le hace un juicio 10 años después, y el abogado que redacta la Proposición 8 le dice a la juez, y le dice: señora, yo no entiendo, porque cuando se hizo esto, se hizo basado en encuestas, se hizo basado en conocimiento de la opinión pública, y en ese momento más del 67% estaba en contra de los derechos LGBT. Y ahora solamente 27% está en contra de los derechos LGBT. Yo como abogado le pregunto a usted, le dice, ¿qué pasó en esos 10 años? ¿No? Que hizo que Estados Unidos cambie de opinión, ¿no? Y ella le dice: yo te voy a contar lo que pasó. Lo que pasó es que estas personas para las cuales tú estabas redactando eran personas que no tenían cara, no tenían nombre. Y en estos 10 años se convirtieron en tu hijo, se convirtieron en tu profesor, en tu doctor, en el señor de la tienda, en tu vecino, en tu hermano, en tu primo, en tu papá, en tu hijo. Entonces, el poder de la visibilidad de estas personas, el poder poner una cara, el poner un nombre, realmente es transformador, ¿no? Y ahí hago un puente con la otra pregunta, ¿no? Porque me la hacen mucho, ¿no? Y es esta necesidad muy válida y muy justa de poder representarnos como diversidad sexual en una sola película, ¿no? Uf, ya quisiera yo. Claro, Es imposible, ¿no? Porque, y luego entro en el juego, y luego cómo representar a todas las mujeres en toda su diversidad, cómo representar a todas las razas en toda su diversidad, cómo representar a todas las naciones y no lo logras. Entonces, la representación en mis películas, siempre digo, la raza, el color, y están dictados por el personaje, no por mi, ¿no? Y en Tumemank particularmente era una historia que critica activamente una clase social cruceña, ¿no? Elitista, privilegiada, también cerrada de mente, muy homofóbica, muy machista. Entonces yo no puedo retratar esa sociedad desde un punto de vista indígena,
porque estoy retratando justamente una sociedad que yo estoy criticando, ¿no? Entonces, ahí es donde la gente no entiende. Yo no puedo meter ahí todos los colores de Benetton cuando estoy tratando de hacer una crítica a una sociedad tremendamente cerrada, ¿no? Y al mismo tiempo yo soy muy cuidadoso de... yo no soy... Y yo quiero compartir justamente esta voz que tengo y ya vemos muchos. Entonces, cuando yo tuve el privilegio de trabajar con Andrea Weiss, que para mí el hecho de que él como chico trans decida hacer un personaje cisgénero, ¿no? Me parece interesante también, me parece muy positivo, porque hoy por hoy hay un gran problema de que sí hay una gran representación de personajes LGBT y sobre todo personajes trans, pero siempre los actores trans están haciendo de trans, ¿no? Cuando una mujer trans va a ser de mujer cisgénero, ¿no? Y el hecho de tener a Andrea haciendo de un personaje gay cisgénero, para mí era un lujo, ¿no? Y fue un trabajo muy, muy interesante con él y sobre todo tener un elenco de 32 hombres que nunca en su vida habían trabajado, incluso haciendo desnudos, con un hombre trans, ¿no? Y para ellos hace una lección tremenda de ensayos, etcétera, y cuando toca sacarse la ropa, se saca la ropa, etcétera, etcétera, y les ha cambiado la vida. El tener un actor trans en Tumamán fue realmente beneficioso y enriquecedor para todos. Ahora, el momento que me toque contar una historia trans, yo siempre sería el primero en decir, yo creo que esta historia la tiene que contar un director o un guionista trans, ¿no? Y mi trabajo está en empoderar o darle el apoyo a esas personas en lugar de ser yo el que haga esos trabajos. Entonces, mucho se me pide y recibo este tipo de propuestas todo el tiempo, de que, ¿por qué no haces una película sobre los chicos gays del Alto? ¿No? Digo, porque me parece que es muy necesaria hacer esa película, pero no debería ser yo, deberían ser alguien que conoce esa cultura, ¿no? Que conoce esa comunidad, que conoce el día a día. Y siempre me presto a ser el primero en leer esos guiones y el primero en ser de ayuda y apoyo para esos directores. Necesitamos más directoras mujeres, necesitamos directores trans. Mi mentor de toda la vida es el primer director trans en convertirse en mainstream. Silas dirige Transparent, ha hecho Pose, ¿no? O sea, y Silas sigue siendo uno de los directores que más ha influenciado en mi carrera y ha empezado su carrera como hombre trans y sigue teniendo éxito como hombre trans, ¿no? Entonces, mi sueño es que haya más directores así en Bolivia, ¿no? Claro. Que, lo interesante es que el cine te muestra una perspectiva o varias. Es muy humano tener solamente que ahondar sobre las dificultades que existen en una realidad. Más bien creo que en esta posibilidad de siempre hablar contigo, Rodrigo, podemos más bien ver esa perspectiva de ver una persona que sigue soñando, que sigue triunfando desde una mirada positiva y que no miras, no estás mirando lo negativo, que eso mucho existe en nuestras realidades latinoamericanas. Todavía no menospreciamos el talento y ahí este valor que tú estás imponiendo en esta conversación que hemos tenido es justamente de eso, de seguir luchando por nuestros sueños, que las barreras las ponemos cada una de nosotros, cada uno de nosotros. Y gracias de verdad por tu tiempo. Rodrigo, para finalizar, ya así cortito, vamos a hacer un pimponeo que siempre hacemos de palabras.
qué percepción tienes acerca de ellas. ¿La puedes reducir a una simple palabra o a un comentario? Vale. ¿Ya? La primera es familia. Lo más importante en mi vida. Sueños. Posibilidad. Todo es posible. Todos los sueños son posibles. Y soy la persona que ha logrado todos sus sueños. Viaje. Constante. Más aún ahora, a pesar del coronavirus. Claro. Gestión. Parte del día a día como artista, sobre todo boliviano. La autogestión. Otra palabra importante. Eso. Un saludo a la gente, al Estado de Bolivia, a ver, que no autogestiona, hay que apoyar a los artistas locales. Sí, sobre todo. Sí. La próxima palabra es Bolivia. Mi casa, mi identidad, donde Bien. siempre regreso. Gracias, Rodri, de verdad. Contigo creo que hemos batido el récord. Nunca hemos tenido un programa tan largo, pero creemos que ha sido Gracias por dejarme hablar más bien. ameno, sobre todo que ha parecido que se nos... O sea, podíamos seguir hablando. Creo que eres una persona que tiene mucho para dar, mucho para hablar, mucho para dialogar, Gracias, chicos. mucho para informar. Además, creo que eso nos llena, nos contribuye y creo que mucha gente está saliendo beneficiada y con un aporte importante para concientizar y construir una mejor sociedad, mejores sociedades. Yo creo que a partir de este coronavirus estamos rompiendo fronteras, estamos rompiendo nacionalidades, estamos rompiendo colores, razas, etcétera. Creo que este diálogo está empezando a generarse de una manera ya más universal y creo que lo próximo serán los idiomas, no sé, ya veamos con el tiempo qué va a ir sucediendo, ¿no? Gracias, Rodrigo, de verdad, el cariño siempre y gracias por siempre darnos este tiempo tuyo, que podías estar ahorita descansando en casa, ya está trasnochado. Pero, sí, gracias y bueno. No, gracias infinitas a ustedes. Todas las convocatorias que tengas. Sí, como te dije siempre, cuenten conmigo desde mi lugar. Lo que pueda hacer, se nos viene un mes interesante, se han cancelado todas las orgullos gays en el mundo, pero eso no nos va a callar ni va a evitar que celebremos y que alcemos la voz para seguir cambiando las cosas y ayudando a nuestros hermanos, hermanas en todas partes del mundo y ser más visibles que nunca en este momento, que se han dado cuenta que el dinero, el coronavirus no mide, como tú dices, raza, color, sexualidad, nada, y que todos estamos en este mismo barco y que ahora nos necesitamos unos a otros independientemente de todo y que nuestra capacidad y resiliencia como comunidad que está acostumbrada a acomodarse al cambio, a vivir escondido, a este miedo a qué va a pasar si sales a tu casa. Nuestra comunidad vive eso todos los días, independientemente del coronavirus. Cada día que tú sales a la calle como mujer en Bolivia, corres riesgos de vida o muerte. No nos olvidemos de eso. Nosotros hoy por hoy podemos dar muchísimo desde nuestra perspectiva en momentos de crisis. Así que gracias una vez más y felicidades por lo que están haciendo y nos vemos en junio en la marcha. Así es. Bueno, recuerden que todavía seguimos en cuarentena, así que es importante siempre el lavado de las manos, como decimos, no tocarse la cara, si salimos a la calle usar barbijo y recuerden que si me cuido yo, cuido al otro. Que tengan una linda noche de martes. Del otro lado del mundo, un lindo día, estás en el futuro ya, muchas gracias acompañándonos en el día de hoy en este programa y bueno, les mandamos un beso a todos y que sigan bien, un abrazo virtual enorme. Chao, Rodrigo. Gracias. Que vaya bien. Chao, chao.